Saludos, mi querida cibernauta. ¿Sientes que tus finanzas son un caos? ¿Tienes esa sensación de que no sabes de dónde se va tu dinero? Que cobras tu sueldo y cuando vienes a darte cuenta, no sabes dónde se te fue. Hola, te habla tu podcaster Emma de la Cruz. Soy esposa, madre y profesional y créeme que sé exactamente cómo puedes sentirte. Casada desde hace más de 15 años, 3 hijos y más de 20 años como profesional en el área de educación, luego de cometer muchísimos desaciertos, decidí ir a la fuente que considero como infalible para encontrar respuesta a todas esas cuestionantes que nosotras, como mujeres y como seres humanos, podamos tener. Y precisamente de esto se trata este espacio, Mujer Virtuosa. Es un espacio donde nosotras intentamos dar respuesta a esas preguntas que nosotras como mujeres podemos tener sobre nuestro quehacer diario, sobre preguntas existenciales o sobre preguntas tan sencillas o básicas como ¿dónde se está yendo mi dinero? ¿Qué puedo hacer para mejorar mis finanzas? Si eres por primera vez te estás conectando con nosotros, qué bueno que estás aquí, bienvenida. Confiamos que este sea un tiempo de bendición para ti. Y si eres de las que espera este espacio para conectarte con nosotras, qué bueno que estás de regreso. Confío que también para ti este tiempo sea de edificación. Quiero pedirles por favor a ambas que si aún no lo han hecho, que activen la campanita para que cada vez que haya contenido nuevo, ustedes puedan ser avisadas del mismo. Quiero pedirles que me dejen su comentario. No saben cuánto yo disfruto leer sus comentarios y poder responderles por esa misma vía. Y si lo que has escuchado aquí o lo que escucharás es de bendición para ti, compártelo con otros para que así nuestra comunidad pueda continuar creciendo. Pues fíjate que estamos prácticamente iniciando este año 2024 y con los inicios de los años regularmente nosotros hacemos introspección a esas cosas que no hemos logrado y nuestras finanzas están sin deseo de equivocarme, sin temor a equivocarme, tal vez uno de esos aspectos en la que los seres humanos decimos, necesito mejorar en esto, necesito crecer en aquello. Y es uno de los aspectos que con mayor porcentaje de búsquedas, inclusive en los algoritmos de Internet para este tiempo de cómo puedo mejorar mis finanzas, cómo puedo, más que mis finanzas, el manejo de la misma, porque este espacio no se va a tratar de orientarte a obtener nuevos ingresos, sino a qué hacer con lo que ya tienes en las manos. Nosotros debemos de recordar que somos administradores de las bendiciones que Dios deposita en nuestras manos. Y nuestros ingresos son una de esas bendiciones. Porque si tenemos un ingreso mensual, es por la pura gracia de Dios, porque Dios en su misericordia permite que tengamos un medio de ingreso, un medio de sustento. Tengamos ese espacio donde podamos obtener un ingreso fijo mensual. O que ese ingreso fijo puede que sea un ingreso recurrente mensual, que puede que sea fijo con un sueldo establecido o puede que sea variable con un sueldo y comisiones o solo comisiones, pero un ingreso a final de cuentas. Entonces, nosotros poder organizarnos y poder administrar de manera sabia y poder dar cuentas a Dios de esto que llega a nuestras manos. Y una de las mejores maneras para nosotros poder lograr esto es ver en qué estamos invirtiendo nuestro dinero o en qué lo estamos gastando, porque muchas veces el dinero no ha sido invertido o gastado de manera sabia, sino que más bien ha sido despilfarrado, lo hemos gastado de manera imprudente o de manera desorganizada o irresponsable. Y cuando viene a llegar el fin de mes, entonces tenemos que recurrir a endeudarnos, a pasar la tarjeta de crédito, a pedirle prestado a alguien. Y cuando tal vez con sencillamente nosotros organizarnos y determinar cómo íbamos a gastar ese ingreso que tenemos, eso se hubiera
evitado a final de cuentas. Entonces, lo primero que nosotros debemos de definir, por decirlo así, es la palabra presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? El mismo término lo dice. Presupuesto viene de presuponer. Tú plasmas de manera, o sea, tú presupones cómo es que tú vas a gastar tus ingresos de este mes o de un mes en particular, o de una semana, dependiendo cómo tú quieras hacerlo. ¿Por qué debemos de presupuestar? ¿Por qué nosotros debemos de plasmar y hacer un plan de lo que vamos a hacer con nuestras finanzas, con nuestros ingresos mensuales o anuales? Porque recuérdate, puede que nosotros tengamos ingresos mensuales, sin embargo, si nosotros nos conformamos con vivir el mes tras mes sin tener ningún plan, sin tener ningún objetivo, ningún proyecto, nosotros lo que vamos a estar es dejando que pasen las páginas del calendario por nuestras vidas y tal vez pase un año, pase otro y miremos atrás y nosotros no sepamos qué hicimos con todo lo que Dios puso en nuestras manos. Y lo más triste de todo es que a veces lo que Él ha puesto en nuestras manos es mucho, muchísimo, que si lo hubiéramos administrado de manera sabia, tuviéramos una base económica bastante saludable. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios con relación a este tema. Y quiero invitarte a que busques conmigo o que confirmes conmigo esta cita bíblica que está en Lucas 14, a partir del versículo 28. Lucas 14 del 28 al 31 dice, porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que se necesita, lo que esta persona necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento de esta torre y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. En pocas palabras, comenzó a hacer algo sin tener con qué terminar de hacerlo. Yo no sé si a ti te ha pasado que alguna vez has visto un edificio a medio hacer, que pasas por alguna calle y ves un edificio a medio hacer, pero que está a medio hacer por años. Y aunque sea tal vez la primera vez que tú pases por ahí, solo de ver el edificio, de ver las ruinas de ese edificio, tú te das cuenta que ese edificio comenzó a hacerse y no se pudo terminar, por la razón que fuere, pero da una sensación como de no, de algo incompleto, de algo inconcluso. Y el sentimiento que produce, por lo menos que me produce a mí cuando veo eso, es un sentimiento muchas veces hasta de tristeza. Yo digo, wow, esta persona comenzó y no pudo terminar. Por las circunstancias que sean, solo esta persona las sabrá. Pero es muy probable que en muchos de los casos haya sido por comenzar a construir un edificio tal vez que estaba más alto que sus posibilidades. Tal vez tenía presupuesto para hacer un edificio de un piso y quiso hacerlo de 2 o de 3. Tal vez tenía para hacerlo de 2 y quiso hacerlo de 6. En pocas palabras, quiso hacer más allá de lo que tenía la capacidad de hacer. Y es lo que pasa muchas veces con nosotros, es que queremos consumir muchísimo más de lo que tenemos capacidad de consumir y queremos vivir una vida muy por encima de nuestras condiciones o nuestra realidad económica, dejándonos presionar por la sociedad, por lo que la sociedad define hoy como éxito. Que éxito es vivir en tal o cual sector o en tal o cual tipo de casa o conducir tal o cual tipo de vehículo o tener tal marca de ropa o lo que fuera, ponle tú el nombre. Entonces, es importante que nosotros, si no lo hemos hecho, elaboremos un presupuesto, ya sea familiar o personal, dependiendo cuál sea nuestra circunstancia. Para los fines del hogar, la base del mismo
El concepto es exactamente el mismo. Lo único que va a cambiar entre un presupuesto familiar y uno personal es la cantidad de personas, es la cantidad de ingresos. Es que en un presupuesto familiar es recomendable que haya, por decirlo así, un solo bolsillo, o sea, que los ingresos vayan a un solo fondo y que desde ese solo fondo entonces se distribuya a los diferentes gastos y proyectos que la familia tenga. Es lo más recomendable. Entonces, si tú nunca has hecho un presupuesto en tu vida, es fácil. Nosotros hoy en día contamos con herramientas en línea que nos facilitan plantillas. En Excel puede ser, yo las recomiendo en Excel porque tiene fórmulas que tú vas digitando las cantidades y automáticamente te va haciendo la sumatoria, pero puede ser en cualquier programa que a ti te resulte fácil de usar. Y si no eres diestro usando la computadora, puedes hacerlo a mano, o sea que eso no sea una limitación. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para ti? Primero, que este presupuesto tenga una temporación, increíble se me va esta palabra, temporización, que sea temporal. En pocas palabras, que tú te le pongas un tiempo, que tú digas, bueno, este va a ser el presupuesto de un año. Escríbeme en los comentarios cómo es que se dice, se me trabó la lengua y no recordé el término. Pero el término, la idea es esa, que tú tengas un tiempo en el que tú digas, este es mi presupuesto familiar o mi presupuesto personal por este año. Y entonces, en el primer mes tú te dispongas a registrar, lo primero que vas a hacer es registrar cuáles son tus ingresos netos, no tus ingresos brutos. ¿Cuál es la diferencia? Los ingresos brutos es tu sueldo. Vamos a suponer que tu sueldo sean 50,000 pesos. Ese es tu ingreso bruto. Tu ingreso neto es cuánto te sale en el cheque después que te descuentan los impuestos, el pago de la AFP, el pago de la seguridad social y todos los demás descuentos que vienen por nómina de cualquier cosa que tú tengas ahí. Entonces, lo que tú recibes en las manos es tu ingreso neto. Eso tú lo vas a poner como tus ingresos. Y vas a hacer una columna que te va a decir, mis ingresos mensuales son 50,000 pesos, 100,000 pesos, 60,000. Ponle tú el monto. Y entonces tú vas a comenzar a registrar tus gastos. Esos gastos, yo te recomiendo que el primer mes tú le pongas un aproximado, porque tal vez hasta el día de hoy tú no tienes idea de cuánto tú gastas en qué. Tú tal vez hasta el sol de hoy no te has detenido a pensar cuánto gastas en el súper o qué cantidad de combustible al mes tú le echas a tu vehículo o cuánto tú gastas en la peluquería o en el salón, cuánto tú gastas en medicina. Tal vez tú sabes que vas y que compras, pero tú no sabes exactamente cuánto gastas. Entonces siéntate y haz una proyección, un estimado lo más cercano posible y regístralo. Es bueno que tú tengas 3 columnas, que tú tengas una columna que se llame gasto proyectado. O sea, yo en combustible voy a gastar 5,000 pesos, por ejemplo, por ponerte un número, en este mes. Y que tengas otra columna que diga ejecutado. En esa columna de ejecutado, cada vez que tú hagas un consumo, te vas a ir. Si tu presupuesto para combustible, vamos a decir, son 5,000 pesos, te paraste en la estación de combustible y echaste 1,500 pesos, registras esos 1,500 pesos. Y así sucesivamente. Cada vez que tú vayas a echar combustible, registras, o sea, le sumas a la siguiente factura. Y te va a ir sumando. Esas celdas tienen la particularidad de que tú automáticamente vas sumando. Y entonces va a haber otra celda, eso viene ya hecho. Tú solamente tienes que buscar plantilla de presupuesto familiar y te vas a dar cuenta que viene hecho así. Y entonces te va a dar la diferencia. Muchas veces la diferencia va a ser a tu favor. Y otras veces, estoy hablando de este primer mes, sobre todo, ¿verdad? Que comiences a registrar. Yo diría que tú hagas una especie como de registro forense de todo cuanto tú hagas. Y al final de la columna te va a dar la diferencia entre lo proyectado, entre el gasto que tú proyectaste
y el gasto que tú ejecutaste, o sea, cuánto gastaste realmente. Y si gastaste de más, te lo va a decir, y si gastaste de menos, te va a dar un saldo a favor, por decirlo de esa manera. Tú vas a registrar todo. Cuando fuiste al súper, si le diste la propina al chico que te llevó la compra al súper, tú registras ahí en un punto particular o en gastos misceláneos. O sea, tú no vas a tener una línea para cada uno de esos gastos pequeños. A esos gastos en finanzas personales o en finanzas familiares se les llama gastos hormiga, porque son tan pequeñitos, pero que si no les prestamos atención puede ser como esa gotita de escape por donde se esté yendo una gran cantidad de nuestro sueldo. Entonces tú vas a registrar esos gastos minúsculos. Si te paraste a comprar un helado, registras el helado. Si diste propina, si en el semáforo diste dinero, si alguien te dijo, tú me puedes prestar 200 pesos, pero tú sabes que muchas veces ese prestar 200 pesos quiere decir, dame 200 pesos, pero la persona se siente, ¿verdad? Y no te quiere decir directamente, regálame. Entonces esos 200 pesos tú los vas registrando ahí. Cada peso que tú gastes, regístralo en esos gastos misceláneos. Y al final del mes, entonces, tú te vas a dar cuenta en eso que tú proyectaste y esto que ejecutaste versus tus ingresos, si tú lo lograste. O sea, cuando digo si lo lograste, me refiero a que si tú lograste consumir exclusivamente dentro de lo que son tus ingresos, que es lo ideal. Si tú consumiste por encima de tus ingresos, tienes dos alternativas. O tienes que acortar gastos y analizar dónde gastaste de más o qué cosas puedes cortar. Que si vas a la peluquería en vez de, qué sé yo, en vez de, hay peluquerías que cuando vas con el pelo lavado te cobran menos. En vez de lavártelo allá, te lo lavas en tu casa. En vez de gastar, de buscar una peluquería donde cada vez que vas y te arreglas el pelo son 1,000 pesos. Bueno, déjame comenzar a buscar especiales, de ver cómo puedes ir cortando por gastos que sí puedes cortar, porque hay gastos que no. Por ejemplo, tu vivienda. Si vives y ese es un gasto fijo, tal vez sea difícil tú decir, me mudo, y de repente es lo que se tiene que hacer. Ya ese es un caso extremo. Pero nos vamos a dar cuenta que si nosotros miramos, porque el propósito de un presupuesto es nosotros ver, primero, en qué estamos gastando el dinero. Segundo, si lo estamos gastando de manera sabia y equilibrada. Y tercero, ver cuáles ajustes nosotros necesitamos hacer para poder llegar a tener el presupuesto balanceado que necesitamos tener. ¿Y cuál es ese presupuesto balanceado? El presupuesto balanceado es aquel donde nuestros gastos y nuestros ahorros nos den cero con relación a nuestros ingresos. Si usted plasma un presupuesto, registra todos sus ingresos, registra los gastos y registra sus ahorros y le sobró dinero, quiere decir que ese presupuesto no está balanceado. No se supone que a usted le sobre dinero. Y tú dirás, Emma, pero eso es una locura. No, porque dinero que usted tiene en sus manos, que no tiene un propósito específico, si a usted, después de usted gastar y ahorrar, le quedaron 1,000 pesos, ¿qué usted cree que va a hacer con esos 1,000 pesos? Regularmente los va a despilfarrar. Entonces, si usted se da cuenta que le quedaron 3,000, 2,000, 4,000 que no estaban dentro del presupuesto, automáticamente usted le busca uso y usted lo registra dentro de la casilla, ya sea de ahorros, ya sea la casilla de gastos imprevistos, ya sea en la casilla de inversiones. Usted va a buscar una casilla donde llevar ese dinero de manera fija, mes tras mes, para que usted no lo despilfarre, porque la idea es que usted pueda ser una buena administradora de las finanzas que llegan a sus manos. Entonces, ¿cuáles son esos ítems o líneas básicas que debe de tener todo presupuesto? Tome nota, por favor. Mire, lo primero es que usted va a registrar sus gastos fijos. ¿Y cuáles son esos gastos fijos? Los gastos fijos son la renta, los gastos fijos son la comida. Regularmente la comida tiene un presupuesto muy específico, puede variar muy poco. Los gastos fijos son la electricidad, si usted se sabe administrar. Sus gastos fijos son el combustible, el internet,
el pago de teléfono, el pago de celular, esos son gastos fijos. Gastos que primero usted los tiene todos los meses y segundo, cuando hablamos de fijos nos referimos a que el monto que se paga todos los meses es el mismo o muy similar. Hay otro tipo de gastos que se llaman gastos variables. Los gastos variables son aquellos gastos que en un mes de repente usted puede gastar 1,000 pesos y el mes siguiente puede que usted gaste 4,000 pesos. Un ejemplo de gastos variables en ese sentido pudiera ser su factura eléctrica si usted no sabe cómo administrarse. Puede que en un mes la factura eléctrica le llegue de 1,500 pesos y el siguiente, por usted no haberse administrado bien, le llegue de 3,000, del doble. Entonces, es su telefonía, si usted tiene una línea abierta y usted no sabe limitarse con la cantidad de minutos que habla, ese se pudiera convertir de un gasto fijo a un gasto variable. Entonces, usted va a analizar cuál es su caso particular y usted va a registrar cada uno de estos. Dentro de esos gastos fijos también puede estar la cuota mensual del colegio de sus chicos si usted paga mensualmente. Puede estar la cuota mensual de algún deporte que practique sus hijos de manera extracurricular o de alguna clase extracurricular como música, como karate, como fútbol. Eso usted debe de registrarlo. Usted también debe de registrar gastos misceláneos. ¿Cuáles son esos gastos misceláneos? Como le decía hace un rato, usted fue y dio propina en un lado, registra esa propina en esos gastos misceláneos. Se compró un café, registra el café en esos gastos misceláneos. Un refresco, un jugo, que no están dentro de una línea específica. Para usted no poner una línea, compra de café, compra de helado, propinas, usted lo pone dentro de gastos misceláneos y usted se planifica. Yo no voy a gastar más de 2,000 pesos en este mes en propinas y un café que me tome en la calle, por poner un ejemplo. Entonces ya usted sabe, cada vez que usted va registrando en lo ejecutado, que si el día 20 de esos 2,000 usted se da cuenta que ha gastado 1,800, que usted tiene que recogerse. Que si usted estaba yendo al súper y al chico del súper usted le daba 100 cuando le llevaba la compra al carro, le va a tener que dar 50 porque tal vez se bebió más helado, más café de lo que debió beberse. O sabe que ya no hay más café para tomarse en ese mes fuera de la casa. También usted va a registrar los gastos de temporada. ¿Cuáles son los gastos de temporada? Esos gastos que realizamos, por ejemplo, de regreso a clase, cuando nosotros los padres tenemos que comprar los libros, los útiles escolares, los uniformes. Eso es un gasto extraordinario, pero es un gasto extraordinario de temporada. Los gastos de temporada también son los regalos a las maestras de nuestros hijos, tanto en Navidad como al cierre del año escolar. Si usted no presupuesta esto como un gasto de temporada, va a suceder con usted que cuando llegue ese mes, el mes de junio, el mes de diciembre, usted va a tener su presupuesto mensual estrangulado, porque ese es un gasto extraordinario que usted no tenía previsto. Entonces, dentro de esos gastos de temporada están los útiles escolares, están los cumpleaños de sus hijos, de su esposo, el suyo. Mi recomendación para usted es que usted proyecte en el año cuánto es que usted va a gastar. Los libros de mi hijo, usted haga una proyección, tome como base las facturas del año anterior. Y si eso da, por ejemplo, 90,000 pesos, por ponerle un número, usted va a tomar y va a dividir 90,000 entre 12. Y entonces usted le va a dedicar una partida mensual a esto. Y vamos a decir que su gasto de temporada son 3,000 pesos, ¿no? Van a ser más de 3,000, 5,600 pesos. Usted va a tener una cuenta, no de ahorros, una cuenta para gastos extraordinarios o gastos de temporada. Y todos los meses usted va a estar mandando dinero a esa cuenta. Y usted, cuando llegue el mes de junio, de esa cuenta toma para poder alimentar esa partida. No lo va a sacar de su ingreso de ese mes. Usted también va a tener una línea para gastos médicos, por ejemplo. Usted va a hacer la misma proyección de aproximadamente por cantidad de miembros que hay en su familia, cuánto pudieran gastar
en citas médicas, en análisis, en estudios. Es un estimado que usted va a hacer. Tal vez de ese dinero le sobre, que usted proyecte, o tal vez le falte, pero va a tener una provisión que usted va a ir haciendo para que si se da ese momento en que usted tiene que llevar a su hijo a consulta, que tiene que pagar una diferencia, que le mandaron a hacer estudios, del presupuesto del mes usted no tenga que sacar, porque es probable que usted no tenga dinero suficiente. Y usted va a ir haciendo una provisión también para eso a futuro. De la misma manera, usted proyecta, en mi familia vamos a gastar en este año de gastos médicos 20,000 pesos. Gastos médicos, no medicina, ¿eh? Eso es otra partida. Si usted consume de medicamentos mensuales, entonces usted le pone ahí. Y si no consume medicamentos mensuales, entonces puede hacer una proyección dentro de esos gastos médicos para medicamentos. En este caso, pero si usted tiene una partida todos los meses de medicamentos, póngalo ahí porque regularmente son los mismos medicamentos. Si en su casa usted tiene mascotas, regularmente esas mascotas usted tiene que llevarla o al veterinario o tiene que llevarla a que se la bañen si tiene pelo largo o a que le corten lo que fuere. Y hay una partida mensual aproximada que usted gasta en su mascota, aunque usted no se haya puesto a pensar en esto. Entonces registre esto también. En pocas palabras, usted va a realizar el registro de esas líneas que son recurrentes en su casa. Y usted va a tener esa columna de ingresos, va a tener la columna de gastos. Hay una parte que no mencioné, sin embargo, es imprescindible y prioritaria. Yo en mi presupuesto familiar la tengo en la primera línea y esa línea se llama diezmos y ofrenda. Yo proyecto cuál es mi diezmo en base a mis ingresos, pero también proyecto mis ofrendas para ya yo saber que de ese presupuesto que yo tengo dedicado ya de antemano una partida para ofrenda y tengo dedicado ya de antemano la partida para diezmos. ¿Por qué? Porque en la matemática del cielo, con menos usted hace más. Me explico. Si usted mira su presupuesto y se da cuenta que lo que le falta para usted completar es lo que usted está dando de diezmo, evítese la tentación, porque si usted llega al punto de tomar del diezmo para completar tal vez un número en rojo que le está dando su presupuesto, estará cometiendo el peor de los errores. Primero, no está dándole a Dios lo que le corresponde a Él. Y en segundo lugar, le está diciendo al Señor, yo confío más en mi manera de administrar que en la que tú me dices cómo debe ser administrado mi dinero. Mire, yo le puedo asegurar que con ese 90% usted va a lograr más cosas si se organiza que con el 100%, porque todos los años usted va a estar sacándole, o todos los meses, con esa promesa de solo es este mes, y solo es este mes, se va a descubrir a usted mismo tomando lo que a usted no le corresponde. Pues en resumen, para nosotros poder organizar nuestras finanzas personales o familiares, necesariamente necesitamos realizar un presupuesto. Mi recomendación es que si es un presupuesto familiar y usted y su cónyuge ambos tienen un ingreso, que ustedes tengan un único bolsillo. Desde ese bolsillo salga el pago de todo aquello que ustedes deben de pagar. Hay familias que prefieren o deciden dividirse los gastos. Yo me encargo de pagar la casa y tú te encargas de pagar la comida y los gastos de servicios, por ejemplo, servicios básicos. Es respetable lo que cada familia decida hacer en base a esto, con relación a su presupuesto. Mi recomendación particular, uno solo, y de esa manera hay un mayor control de dónde se está yendo nuestro dinero. Entonces, calcula los ingresos de tu familia, anota cuáles son tus gastos mensuales, registra y saca una partida para ahorros. Todo tu ingreso no se te puede ir en gastos. Tienes que ahorrar y tienes que ahorrar con el propósito de tener un colchón ahí para futuro, para proyectos, no para imprevistos.
Una cosa son tus ahorros para proyectos futuros y otra cosa son tus ahorros para imprevistos, que son dos partidas diferentes, para que en el tiempo tú digas, con esto que tengo voy a hacer tal cosa, o voy a cambiar el carro, o voy a comprar mi casa, o voy a comprar otra casa para inversión. Pero si no tienes un ahorro o una base, no vas a poder hacerlo. Registra tus ingresos, calcula tus gastos, planifica para ahorros e inclusive inversiones, si tu presupuesto te lo permite. Analiza tus gastos y haz los ajustes y los cortes que sean necesarios. Busca dirección de Dios, Él te va a guiar en todo este proceso. Dios bendice el orden. Y si te decides a llevar un presupuesto familiar, Dios te va a bendecir y te va a guiar en todo el camino. Ponte en sus manos. Yo confío que estos tips, estas recomendaciones dadas en este espacio hayan sido de bendición, de edificación para tu vida. Si lo estabas pensando, te animo, hazlo. Busca plantillas de Excel. Hay muchas en la web que te pueden ayudar. Busca la que más se acomode a tu realidad y a tu casa. Y siéntete en libertad de agregar tantas líneas como sean necesarias conforme a la realidad de tu hogar, de tu dinámica familiar. Te doy las gracias por haber estado conectada de manera paciente, escuchando cada una de estas instrucciones. Confío que el Señor te ayude a ponerlas en ejecución si así dispones tu corazón y que el Señor te bendiga en todo el proceso. Una vez más, gracias por estar conectada. Será hasta la próxima. Que el Señor te bendiga.